Estamos hablando sobre la situación política y hemos aterrizado bastante ya en la situación de El Salvador, y ahí decíamos que El Salvador tiene elecciones legislativas cada 3 años y presidenciales cada 5 años, por lo tanto solo coinciden cada 15 años. Y además está la particularidad en este momento de que tenemos elecciones en 2014 presidenciales y 2015 elecciones ya de diputados y alcaldes. ¿Qué sería lo mejor, doctor? Desde el punto de vista académico, ¿qué es lo que se podría recomendar más para El Salvador, que ha tenido esta discusión? Lo que sabemos es que El Salvador es un caso único. O sea, no hay un país de América Latina con este sistema, porque hay países como México que renuevan completamente el Congreso en la mitad del periodo presidencial, por consiguiente tienen elecciones congresuales cada 3 años, o Argentina que renuevan la mitad cada 2 años, un poco siguiendo casi diríamos el modelo de Estados Unidos. O sea que Salvador es un caso absolutamente único. Conceptualmente yo estoy en contra del escenario de dividir las elecciones, por 2 razones. Primero, por una cuestión de calendario, de agenda electoral. Pues eso, resulta que hay elecciones prácticamente si no todos los años, hay elecciones muy frecuentes y eso genera una fatiga en el electorado. Y segundo, por lo que antes hablábamos, el celebrar elecciones presidenciales y legislativas a la misma vez permite introducir la idea de pacto, la idea de acuerdo político que se puede alcanzar al nivel de gobernabilidad con un Congreso que apoye a la política que se va a llevar a cabo desde el Ejecutivo o con la garantía por lo menos de que el Congreso no te va a estar bloqueando las políticas o los presupuestos y demás que se van a hacer desde el Ejecutivo. O sea, yo creo que es muy bueno centrar las elecciones en lo más próximas posible. Hay un elemento negativo que se plantea a veces, y es que entonces hay un excesivo arrastre del presidente, ¿no? Es decir, que entonces los presidentes arrastran las listas electorales de los candidatos al Congreso. Pero eso técnicamente se puede resolver con papeletas adecuadas y con la posibilidad de que realmente se dé al elector la posibilidad de hacer combinaciones, ¿no? En algunos países es muy difícil, porque en Argentina, por ejemplo, estoy pensando lo que ellos llaman el corte de boleta. Hay que literalmente romper la boleta, con lo cual el elector tiene que llevarse unas tijeras para poder romper la boleta, pero hay otros mecanismos que facilitan eso, ¿no? Aquí en El Salvador el temor ha sido siempre ese, o sea, de que al final puede ser que el poder absoluto quede en un solo partido político al jugarse todo, claro, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que puedo estar un poco en desacuerdo con mis 2 colegas sobre este tema. No hay fórmula adecuada para todos los países, pero a mí me parece que eso es un país muy polarizado, es también un país muy centralizado, donde las alternativas son muy extremas. Si el ganador toma todo, puede ser que realmente produce un impacto tremendo para el perdedor. Entonces, un mecanismo de balance de poderes es muy importante. Eso significa que el Congreso tiene que tener su soberanía distinta. Eso es la manera de obligar el Ejecutivo, porque normalmente en América Latina es el Ejecutivo que domina. Creo que es muy saludable y muy importante para El Salvador tener un Congreso independiente que tiene su prestigio, tiene su confianza. Claro, hay el peligro de que el Congreso es de un color, el Ejecutivo es de otro, y hay una parálisis. Pero sí hay elecciones después de un año, por ejemplo. Implica que los electores pueden decidir quién tiene la culpa para el parálisis, y puede decidir si van a continuar con el bloqueo o si quieren cambiar la técnica con la nueva elección. Y el presidente, si es en el caso tuyo, el presidente se elige en 2014, enfrentando un Congreso que cambie en 2015, tiene que elegir su estrategia para convencer y construir alianzas para el Congreso que se elige después de un año. Por esta razón, en este país yo defendería la excepcionalidad que existe.
Ahora, ¿tú sugerirías que se mantenga 3 y 5 años o que se ajuste a 5 años cada uno y que sea no al mismo tiempo, pero que sí fueran periodos de 5 años, o lo mantendrías igual? 3 años me parece poco tiempo para la presidencia. Estaría un poco más distinto. Creo que uno podría pensar en 4 años para la presidencia. Tal vez en este caso también se puede justificar 4 años, pero distintos para el Congreso. Pero eso no tengo una posición muy claramente definida. Creo que esas son cosas que habría que analizar con cuidado. ¿Y a ti qué te parece, Tim? ¿Por dónde te inclinarías? Bueno, lo que es interesante de los sistemas presidencialistas como tenemos en América Latina es que hay 2 agentes del electorado. Los electores eligen el mandatario, el presidente de la República, pero tienen un segundo voto para formar una asamblea legislativa también. Obviamente para mí, si esos 2 votos se dan en el mismo día, la probabilidad de tener una mayoría congruente en las 2 cosas es más alta, ¿no? Separando las fechas, la probabilidad cae. Pero la mayoría de las elecciones latinoamericanas producen presidentes minoritarios que no tienen mayoría en sus asambleas. Entonces, creo que todo lo que se puede hacer para evitar ese problema es benéfico al sistema, a mi ver. Como politólogo prefiero las elecciones conjuntas. Ahora, Lawrence tiene un buen punto, que en El Salvador es un sistema bastante centralizado. Funciona bien, las elecciones conjuntas funcionan bien en sistemas federales, porque los presidentes también necesitan el apoyo de gobernadores, que son actores muy poderosos en sus sistemas políticos. Por ejemplo, la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, hay 27 estados y 19 gobernadores apoyan a la presidenta, fueron electos en el mismo día que ella. Entonces eso reduce un poco el ruido para ella. Puede consultar a los gobernadores, usar sus influencias en el Congreso, etc. Pero separando esto, a mi ver, crea más poderes, más actores con poderes de veto en el sistema político. Creo que realizar las elecciones en la misma fecha siempre es la mejor solución. O sea que tú sugerirías que fueran periodos de 5 años la presidencia y también la Asamblea Legislativa y los consejos municipales. O ese modelo o el modelo mexicano. Traducido a la realidad salvadoreña sería una elección legislativa a cada 30 meses. Sí. Okay. O sea que podría ser mitad de periodo y luego sí. iría en conjunto. Lo que pasa es que una legislatura de 30 meses yo creo que es muy corta, ¿no? O sea que los legisladores, cuando llegan, y sobre todo pensemos en legisladores nuevos, mientras empiezan a comprender la dinámica parlamentaria, cómo funciona el Congreso, cuáles son los problemas a los que se tienen que enfrentar, etc. Resulta que ya estás en mitad de la legislatura y ya pronto ya estás en campaña, ¿no? Yo creo que, esa es mi crítica, ¿no?, al sistema en este caso en concreto de Estados Unidos, ¿no? Creo que 2 años, como le ocurre en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, es muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Incluso en México, cada 3 años es poco tiempo. Sí. Yo creo que la legislatura tiene que tener 4 años si uno quiere formar una clase política que tiene experiencia, que tiene tiempo para mostrar lo que puede hacer y que puede construir las alianzas y las relaciones internas dentro del Parlamento. Y para que el Parlamento tiene la estabilidad y el prestigio que requiere la sociedad. ¿Y ustedes creen en la elección indefinida de diputados, o sea, reelección indefinida? Sí, yo definitivamente sí. Por lo menos reelección. Indefinida, uno puede decir term limits después de no sé. X cantidad. Pero es muy importante no permitir la reelección de los diputados, porque de esta manera tienen un incentivo de comportar. Si no, al fin de su mandato, no hay rendición de cuentas. Yo de acuerdo, yo soy contra cualquier límite a los mandatos también de los presidentes. Yo sé que es una posición que no es muy popular en América Latina, pero creo que filosóficamente hablando en la democracia debo
poder elegir a quien yo quiero. Si yo quiero elegir a Franklin Roosevelt 5 veces o a Ronald Reagan 5 veces, para mí eso es más democrático que limitar sus mandatos. Ahora, eso abre el camino para abusos, pero los abusos se controlan por otras maneras, por otras instituciones. Y otras instituciones que son importantes, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Claro. Aquí en El Salvador se ha discutido mucho si debería partirse en dos instituciones, una que maneje las elecciones y otra que haga el trabajo de juzgador, ¿verdad? Claro, ese es el modelo de México y el modelo de Perú, por ejemplo. Funciona bien, pero hay otros países que tienen un único esquema, como El Salvador tiene ahora mismo, que también funciona bien. No creo que eso sea especialmente importante. O sea que más depende de cómo funcione. Claro, Sí. claro. De la profesionalidad, de la honestidad. ¿Y son siempre políticos los que lo manejan, los mismos actores políticos, o son independientes de los partidos políticos? Son políticos en la medida en que son elegidos por políticos. O sea, pueden llegar con una camiseta de independiente, pero finalmente le deben el puesto a un partido político. Y probablemente el partido político al final le va a pedir cuentas, ¿no? Y esta es una cuestión también muy debatida en México, por ejemplo, en el Instituto Federal Electoral, ¿no? Pero a veces hay sorpresas, ¿no? El actual presidente del Instituto Federal Electoral ha reaccionado en contra del partido que teóricamente le apoyó para llegar a la presidencia, y esto ha sido muy mal visto por el partido, ¿no? Pero este presidente, que su nombre por otra parte es un académico, bueno, tenía una postura muy firme con respecto a un determinado punto, se enfrentó al partido político y el partido político le molestó, ¿no? O sea que la independencia siempre es posible, ¿no? O sea, el ser humano es libre y puede mostrarse independiente y puede de alguna manera levantarse o frente a la persona que le eligió, ¿no? Pero claro, siempre va a existir la duda, ¿no? Si yo soy elegido por un partido político, se supone que yo tengo la confianza en ese partido político, y si tengo esa confianza, parecería que es que estoy en sintonía con ese partido político. Por otro lado, lo que pasa en Venezuela en este momento indica los peligros de tener una Comisión Nacional Electoral que al principio tenía su credibilidad. En este momento realmente necesita más credibilidad, pero por la partidarización ha perdido su capacidad de convencer a los perdedores o al otro partido de la justicia de lo que hace. En ese sentido, aunque partido político puede elegir o puede promover sus candidatos, es muy importante que promuevan candidatos que son técnicamente calificados y que tienen un grado de autonomía y prestigio profesional en este asunto, y que no son simplemente títeres. Que es la discusión aquí también de la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? Si debe de tener actores de los partidos políticos o no como representantes, y si debe de estar partido también en la parte de auditoría propiamente y en la parte de juzgamiento, ¿verdad? Pero son dos entidades que puede repensarse. Es que por lógica, y ya digo, esto es una lógica universal, los partidos políticos tienden a llenar espacios con su gente. O sea, un partido político finalmente es una máquina de poder. Y en ese proceso de conseguir poder, si ven un espacio que pueden capturar, lo van a capturar, salvo que haya una limitación muy clara de una probada experiencia técnica, de un probado conocimiento sofisticado en algo, y que entonces el partido político no tenga argumentos para defender a su candidato. Pero esto es un fenómeno, yo diría que universal, ¿no? Cuando los políticos tienen que decidir en favor de puestos, van a buscar siempre gente fiel. Repito, salvo que haya unos impedimentos institucionales que por otra parte son muy difíciles de estructurar, porque cuando se dice elijamos a alguien de probada probidad o de probado conocimiento técnico, ¿quién valora la probidad? ¿Quién valora el conocimiento técnico, ¿no? Sí, al final quedan solo en papel, ¿no? Otro tema relacionado, pero específicamente, Salvador es un país pequeño, población pequeño, es un país pobre. Es importante no complicar a las instituciones demasiado, no gastar un montón de dinero creando puestos que son innecesarios. Hay que tener una estructura, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, como también en los entes reguladores, que es
lo más claro y lo más eficiente y lo más sencillo posible. y no demasiado complicado, simplemente para crear espacios para el gasto público. Como dicen en inglés, keep it simple. Yeah, sí. Exactamente. Mucha gente cree que desarrollar un poder electoral es construir edificios, pagar salarios, desarrollar tecnologías de voto electrónico, etc. Pero para mí es la construcción de carreras, o sea, llamar a la gente cuando son jóvenes a hacer un concurso público, con un examen público para entrar a una carrera en el Poder Judicial electoral. O sea, que el insulamiento político comienza joven y ellos suben en la carrera. Eso sí crea las condiciones para una cierta independencia. Definitivamente. Pues muchas gracias a los tres. Ha sido muy agradable la conversación y muy aleccionador para nuestros televidentes. Esperamos que el próximo año vuelvan a El Salvador y podamos volver a conversar también con ustedes. Ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.